Buenas, buenas, bienvenidos a esta pequeña charla en la que voy a intentar llevarte paz, calma, tranquilidad y darte soluciones si es que la estás buscando a cómo reemplazar el pan. Pero antes de empezar, tendríamos que definir de qué hablamos cuando hablamos de pan, porque quizás pensamos que todos estamos hablando de lo mismo. Me he dado cuenta de que esto no es así. Entonces, según la Real Academia Española, sea del lugar del mundo que me estés viendo, yo soy de Argentina, pero Real Academia Española dice que el pan es una masa de harina, por lo general de trigo, levadura y agua. Se hace cierto procesamiento, se hace un alimento procesado, pero es alimento con 3 ingredientes: harina, levadura y agua. Se amasa, se cocina en un horno. Entonces, voilà, tenemos aquí nuestro bellísimo pan. Miren la pinta que tiene ese pan. ¿Qué nos va a aportar a nivel nutricional este pan? Principalmente va a ser fuente de hidratos de carbono, más fibra, vitaminas, minerales, dependiendo de la harina que use y del grado de procesamiento o de refinado que tenga esa harina. ¿Y por qué hago esta aclaración? No es lo mismo un grano integral que un grano refinado. Acá tenemos en una imagen bastante simple, si se quiere, un grano. Tiene 3 capas. Puede ser un grano de arroz, puede ser un grano de trigo. Tiene el germen, el endospermo y la capa exterior, que es la capa del salvado. Esta capa de salvado es la que es más rica en fibra, en minerales como hierro, zinc, cobre, magnesio, vitaminas del complejo B principalmente son las que nos van a aportar los panes. El endospermo es donde se concentra casi la totalidad de los hidratos de carbono y las proteínas que va a aportar. Y el germen es rico en antioxidantes, en fitonutrientes, en vitaminas E, que es una vitamina liposoluble, vitaminas del grupo B, grasas no saturadas. Está bueno. Ahora, ¿qué pasa? Si yo consumo harina refinada, lo único que voy a estar obteniendo al eliminarse el germen y el salvado es concentrados los hidratos de carbono y las proteínas, y pierdo la mayor parte de la fibra, el hierro, el magnesio, las grasas, todos los fitonutrientes y antioxidantes que se van a concentrar en la capa del salvado y en el germen. Pero acá necesito hacer un parate recontra importante, porque si estás viendo este video es porque querés dejar de comer pan. Entonces, necesito que antes de darte alguna respuesta a esta pregunta, te hagas 2 preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué querés dejar de comer pan? ¿Por qué querés reemplazar el pan? Si entre esas razones, que para mí no las hay, no debería haberlas, no hay condición justificativa, solo si querés sumar, ampliar tu variedad de alimentos que incluís en tu alimentación, pero ni con un diagnóstico de diabetes, ni con un diagnóstico de celiaquía, ni porque querés bajar de peso, que es lo que me pasa en la mayoría de mis consultantes que vienen y quiero dejar de comer pan, o ya dejé de comer pan porque quiero bajar de peso. Bueno, a ver, soy nutricionista biointegral. Acompaño personas que no se sienten cómodas, tanto con su cuerpo, con su imagen, con la alimentación que llevan, el vínculo que tienen con los alimentos, pero no tenés que hacer dieta. Y si todavía no lo sabes y seguís empezando dietas nuevas, te invito a que me escribas y poder acompañarte a salir un poquito de la cultura de dieta. Ahora bien, si sos de esas personas que fuiste a hacer dieta, que estás empezando una dieta, que llegaste al consultorio y dijiste no voy a comer más pan, estos son los reemplazos que yo suelo ver que se hace. Entonces es de repente, bueno, dejé el pan común y ahora compro el bollito negro de la panadería, porque tiene más salvado, tiene más fibra, se supone que es más saludable. Ahí es un ni, porque en realidad los pancitos negros de la panadería se hacen en gran parte con la harina blanca refinada. Le agregan un poco de salvado, un poco de extracto de malta, tiene muchísima más azúcar que el pan común y corriente. Le suelen agregar miel, melaza, cositas que no están tan buenas. Entonces te diría, y no es una de las mejores opciones. Tostadas de mesa. Dejé de comer pan, ahora incluyo estas tostadas. Te voy a contar qué pasa con las tostadas. Tostadas de arroz también. Incluso esto se ve mucho en quienes le diagnostican celiaquía o que dejan de comer gluten. Y acá están todos los panificados sin gluten, si se quiere, porque es como, bueno, dejo las harinas y es sinónimo de dejar el gluten. Los pan lactal, blanco, negro, integral, artesano, doble salvado, 5 semillas, light,
toda la variedad que quieran según el país en el que vivan. Y la famosa galletita de agua sin sal, que encima es como la considerada más saludable. Galletita de agua con salvado, con semillas, con toda la mar en col. Y acá necesito hacer un par de aclaraciones, ¿no? Y la primera es esta. Esto no es pan. Así como arranqué esta presentación, no fortuitamente, si se quiere, con cuál es la definición de pan, qué consideramos pan, es un alimento procesado, tiene cierto grado de procesamiento, lo obtengo de hacer una masa con harina, esa harina viene de la espiga de trigo, de una espiga de algún cereal y tiene un cierto grado de procesamiento, pero yo puedo seguir dándole nombre a estos ingredientes, los puedo encontrar en la naturaleza. Acá les dejo la lista de ingredientes de este producto comestible. No es alimento, es un producto comestible diseñado por una industria, en donde tenemos un montón de ingredientes que ni siquiera podemos nombrarlos. Emulsionantes, INS 472, conservantes, INS 282, 202, mejoradores de harina, acidulantes, emulsionantes, toda esa cantidad de ingredientes y algo que tiene que tener harina, levadura y agua. Fíjense que tiene azúcar y o jarabe de maíz de alta fructosa, que es un azúcar de peor calidad todavía, y el efecto a nivel metabólico que esto tiene no está para nada bueno, ¿no? Entonces, esto no lo podemos considerar pan, es un producto ultra procesado. Algo parecido sucede con las galletitas de agua. Comparto lista de ingredientes. Si empiezan a mirar, se darán cuenta que de agua no tienen nada y otra vez encontramos nombres difíciles de pronunciar, muchísimos ingredientes, entre ellos exceso de sal, exceso de azúcares. La base son harinas refinadas, ni siquiera son harinas integrales. Inclusive en este pan, que se supone que es integral, la base es la harina refinada. El primer ingrediente que figura es el que posee en mayor cantidad este producto. Entonces, no podríamos decir que es un pan integral cuando tiene más harina blanca que íntegra, ¿no? Y con las tostadas pasa algo parecido. Muchos también es como, bueno, dejé de comer pan, ahora me lo hago tostado o compro tostadas. Y esto es un mito que se repite un montón, entonces necesitaba aclarar. Las tostadas, si son caseras, compraste el pan, hiciste un pan casero, te quedó, lo tostaste, genial, bárbaro, fantástico, sigue siendo pan. Que vos lo hayas tostado, le saca el agua. Hay un proceso en el tostado en donde ese alimento pierde agua, se deshidrata, que cambia, que queda más crocante. Puede que te guste más, que sea más crocante, que te dé más placer comerlo, que te genere más saciedad. Sigue siendo pan. ¿Está mal eso? No, no está mal, pero solo como para despejar esa duda y decir, a nivel nutricional el impacto es el mismo. Si vos te gusta más el pan fresco, comelo fresco. No lo comas tostado porque querés bajar de peso. Si querés bajar de peso, ya te sabés. No hagas dieta. Consultame. Hagamos un encuentro. Perdón. Si esa tostada no es casera y compras el paquetito de tostadas de mesa, acá en Argentina se venden así como tostadas de mesa, te invito a que leas la lista de ingredientes. Eso no es pan. Estamos como en una lista de ingredientes muy parecida a la de las galletitas de agua, la de los panes lácteados. Te invito a que leas los ingredientes y a que llegues a la conclusión de que son productos ultraprocesados. Ahora, dicho esto, no me digas, por favor, como dicen muchos, ay, entonces no se puede comer nada. Por favor, te voy a dar algunas opciones que en este caso hago la aclaración de reemplazos nutricionales. Si no viste mi video anterior en donde hablo de los reemplazos, te invito a que lo hagas y que si te copa, ya sabes cómo es esto, comentes y le des like y lo compartas con esa amiga, vecina, tía, prima que está queriendo dejar de comer pan y compra la tostada. Entonces, reemplazos nutricionales. ¿Por qué? Ya vimos que lo que más aporta ese pan son hidratos de carbono, fibra en el mejor de los casos, vitaminas, minerales. Entonces, lo que vamos a estar pensando es, si yo quiero dejar de comer pan, o sea, ¿por qué podrían ser válidos estos reemplazos? Para sumar variedad en mi alimentación, para tener una microbiota muchísimo más nutrida. Cuanta más variedad tenga, más placentero por lo general es comer, mucho más se van a beneficiar todas mis bacterias en mi microbiota por la variedad. Y acá aparece el gran caballito de batalla, que es la avena, ya sea en un porridge de avena que se puede comer tibio, una avena fría nocturna,
un pan chato de avena, usarla en unas galletitas, en un panqueque, está bueno, sigue siendo un cereal. Cambio trigo por avena. Panqueques. Los panqueques son buenas opciones, podemos jugar con las harinas con las que los preparamos, se pueden hacer opciones sin gluten también y es apto incluso para quienes no pueden consumir gluten, no quienes dicen no voy a comer gluten para bajar de peso. Por favor, te lo pido. No hay fundamento científico que diga que dejando el gluten vas a bajar de peso. Incluso muchísimos productos sin gluten tienen harinas muchísimo más refinadas, agregados de mantecas o aceites vegetales o grandes cantidades de azúcares o sal para suplir todas esas propiedades que tiene el gluten que no se están dando en ese alimento o producto. Entonces, hasta a veces son peores opciones. Crackers, hacer algún tipo de cracker con semillas, sin semillas, con harina, una especie de galletita. La galleta de arroz, que yo sé que hay una verdadera grieta con la galleta de arroz de gente que la ama y gente que la odia y dice me estás dando telgopor. Yo estoy del lado de los que sí aman la galleta de arroz y tengo que ponerla acá porque es un buen procesado. Si vamos a la lista de ingredientes, en el mejor de los casos, porque se consiguen de harina de arroz integral, me corrijo, y hasta vienen en su versión sin sal agregada, es harina o arroz integral y agua, y no tiene nada raro al respecto. Entonces, para esos días en que no hay tiempo, ganas, energía o lo que fuere, es una opción de un buen procesado del que podemos disponer en la alacena, que podemos llevar de viaje, que no necesita heladera. Tiene como muchas opciones que la hacen un buen procesado que podríamos tener disponibles. Es un reemplazo nutricional. Cambio trigo por arroz, hidratos de carbono provenientes del trigo por hidratos de carbono provenientes del arroz. Sigue siendo harina. Por hábito de consumo acá no te reemplaza nada, porque si vos estás esperando la textura y todas las características organolépticas que te devuelve comer una rodajita de pan, y no, nada que ver. Por eso ahí la gente tan odiada de parece telgopor. Y porque en definitiva estás dejando de comer pan, ya sea porque te obligó el médico, porque te lo indicó tu nutricionista de ese momento, por lo que fuere, pero estás esperando comerte una tostada de pan y estás con la galleta de arroz, que es un suplicio para vos. Pero es un buen procesado y por eso está acá entre las opciones. Diferentes tipos de pan. El pan puede ser, no solo que es un buen procesado, sino que puede ser vehículo de un montón de nutrientes y súper enriquecido a nivel nutricional. Podemos hacerlo con harinas de legumbres, con harinas de distintos cereales, de pseudo cereales, como el trigo sarraceno, como la quinoa, como el amaranto, sumarle semillas, incluir vegetales en su preparación. Hay muchísimas opciones. Faina también entre las opciones, que se hace con harina de garbanzos, puede ser una buena opción. Son reemplazos nutricionales. ¿Cómo hago esto entonces, Diana? Si me estás dando todas estas opciones, genial. Y bueno, la primera de todas es pongo manos en la masa, compro los ingredientes en casa lo más variados posible, tengo la posibilidad de empezar a incursionar con harinas integrales, le mezclo un poquito de harina de legumbres, que acá detalle, si estás empezando a sumar harina integral, vas a necesitar mucho más agua en esa preparación, ir adaptando el paladar, es otra textura, es otra consistencia, pero el paladar se entrena. Si ves que hiciste una prepisa 100% de harina integral y te quedó seca, no te gustó, bueno, primero que hay un montón de maneras de mejorarla, y segundo, empezá a mezclar harina blanca con parte de harina integral hasta que cada vez tu paladar se vaya adaptando mucho más a ese nuevo sabor, el tuyo y el de tu familia incluso, hasta que puedas ir metiendo esa harina integral que ya sabemos que es mucho más rica en nutrientes, en vitaminas, en minerales, en fibra, que realmente va a ser mucho más rico su aporte nutricional y los beneficios que va a traernos para el cuerpo. Lo haces, la cocina es recontra terapéutica, así que te recontra sugiero que empieces a cocinar y a conectarte con la cocina y que preparas tus alimentos. Es lindo, es lindo. Vos no tenés ganas de cocinar, decís, no, soy un queso en la cocina, no tengo tiempo, no tengo ganas. Llamás a alguien. Che, ma, tía, prima, amiga, vecina, tío, primo, alguien que tengas ahí, que le guste cocinar, que diga, yo te llevo el kilo de harina, vos me lo amasás, al alcance de la mano de casi todo el mundo. Y por último, lo compras. ¿En dónde? ¿En el súper? No, ya vimos que en el supermercado se venden en mayoría estas galletitas de agua, estas tostadas de mesa,
el 80, casi 90% de la oferta de lo que se venden en un supermercado son productos ultraprocesados. Entonces, al supermercado no va a ser el ideal de encontrar una buena opción. ¿Dónde sí vas a poder encontrarlo entonces? En alguna dietética, en algún nodo donde se comercialicen productos agroecológicos, artesanos, en algunas ferias de barrio también, alguna panadería que vos sabés cerquita de tu casa que lo conocés y que hace unos pancitos caseros, alguna vecina, vecino, vecine. Hay muchas opciones, hay que empezar a buscarlas, pero realmente se pueden conseguir mejores opciones aún en esos casos en que vos no tenés ganas de cocinarte ni de prepararlo, compras un pan, lo cortás en rodajitas, lo tenés en el freezer listo para toda la semana y no es que todo el tiempo tenés que estar o amasando o pidiendo o comprar. Pero antes de cerrar, yo necesito decirte dos cosas muy importantes. Así que presta atención, que vos llegaste a este video queriendo saber cómo reemplazar el pan. No es necesario dejar de comer pan. Diagnosticaron diabetes. No es necesario que dejes de comer pan. En todo caso, lo que podemos hacer es mejorar el aporte nutricional, ese perfil nutricional de ese pan, prestar atención a qué tiene, y mucho menos que reemplaces ese pan por un producto ultraprocesado, que a nivel metabólico el impacto que tiene no está para nada bueno, incluso para el tratamiento de la diabetes en ese momento. Si te diagnosticaron celiaquía, tampoco es necesario que dejes de comer pan ni que recurras a productos ultraprocesados libres de gluten. Hay muchas opciones, hay cada vez más recetas para incluir harinas sin gluten, granos, panes de legumbres. Hay muchas opciones. No es necesario dejar de comer pan, ni aunque quisieras bajar de peso. Te invito a que charlemos, a que consultemos, a que tengamos una entrevista. Por otra parte, que son dos cosas importantes, no es imprescindible el pan tampoco. Así como no es necesario dejarlo, tampoco es imprescindible que comamos pan. Será cultural, demás. No existe un alimento imprescindible en la alimentación de nadie en ninguna parte del mundo. Lo que son imprescindibles o esenciales en nuestro cuerpo son los nutrientes, macro y micro, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, proteína. Esos nutrientes los encontramos en distintos alimentos. Cuanto más variada y más amplia sea nuestra alimentación, mejor va a ser, mucho más nutrida nuestra microbiota y en definitiva mucho más nos vamos a acercar a un estado de salud integral, teniendo en cuenta que lo que comemos no es únicamente lo que importa. Pero no quería dejar de remarcar esto. Te agradezco muchísimo tu atención. Ya sabes cómo funciona esto. Si te gusta el contenido, le das like, te suscribís. Pero lo que más me importa es que me digas qué te pareció la charla, sobre qué temas te gustaría que esté hablando, abordando, resolviendo alguna duda, consulta. Para eso estoy. Para eso abrí este canal, para que todos empecemos a comer mejor, de una manera más consciente y con más libertad de decisión, si se quiere, con respecto a una gran herramienta que tenemos nosotros, que es gestionar nuestro proceso de salud, enfermedad en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y elegir qué nos vamos a llevar en nuestro cuerpo y qué no. En el mejor de los casos, desde el lugar de privilegios que tengamos. Muchas gracias.